Antón Gómez, investigador y asesor científico especializado en drogas. Es el creador de Drogopedia, uno de los canales de divulgación más reconocidos en habla hispana sobre psicodélicos, narcóticos y psicofármacos. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando tomas una droga? Pasamos a un estado, digamos, como más infantil. Podemos observar una realidad que no está tan influida por nuestras creencias de cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Cuál es la situación del consumo de drogas en nuestro país? En España, pues, somos de los primeros países en cuanto a consumo en espacios de ocio. ¿Por qué algunas drogas son legales y otras no? No está muy claro realmente a día de hoy si la política de drogas está siendo equilibrada en este sentido. Hay muchas drogas que son más seguras, por ejemplo, que otras que sí que tenemos legalizadas y que actualmente están en un estatus de legalidad, ¿no? Hablando del fentanilo, ¿qué probabilidad hay, Antón, que esto llegue a España? Creo que a España no va a llegar el fentanilo. Lo que puede llegar son como la siguiente generación de drogas opioides ultrapotentes, son más potentes que el fentanilo incluso. Este no es un podcast normal. Si te da miedo o rabia explorar nuevos temas, esta conversación no es para ti. Hoy vamos a hablar de las drogas, algo que en la mayoría de casos es ilegal y está muy mal visto. Sin embargo, más del 70% de la población las ha probado. Para hablar de este tema tan tabú, hemos traído a Antón Gómez, el creador de Drogopedia. Con él hablaremos sobre los mitos y las verdades detrás de las drogas. ¿Deberían legalizarse? ¿Cómo las drogas pueden ayudar a mejorar nuestra salud? ¿El interés oculto detrás del tráfico de drogas? Todo esto y mucho más en el podcast de hoy. ¿Cómo estás, Antón? Pues muy bien, muy bien. Estoy ahí después del viaje, ha sido rápido, fácil. Es que estoy muy cerquita, la verdad, Barcelona, de Madrid ahora mismo con el tema del tren. Estamos bien conectados, ¿no? Muy bien conectados. Sí. Y muchas diferentes compañías. ¿Con qué has venido? ¿Qué compañía has venido? Irio. Ok. Pero vamos, he probado todas y me gustan mucho. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de drogas o estamos hablando de trenes? No, de trenes, de momento. Vale, pero antes de que entremos en las drogas, Venga. ahora que Laia le envíe el vídeo, el podcast a Irio y que nos paguen por esta pequeña publicidad. Exactamente. Ahí, No, y si alguien conoce a alguien de Irio, la gente nos pide muchas barritas ahí. Por tanto, si alguien tiene un contacto, que nos escriba. hello@betterfoods.com con el contacto de la persona y le vamos a machacar porque nos machacan a nosotros y estamos ahí intentando hablar con ellos. Dicho esto, ¿quién es Antón? ¿Quién es Antón? Bueno, pues yo soy una persona de Madrid, como habéis dicho, muy interesado de toda la vida por el tema de las drogas psicoactivas, aunque es cierto que no es un interés que me viene desde pequeño, porque no estaba yo de pequeño interesado en este tema, pero es un interés que me ha ido creciendo con la edad, me he ido formando en este tema, he tenido una serie de contactos con el mundillo de las drogas siempre desde el ámbito médico, en mi caso, y experiencias muy positivas, muy constructivas y que me han sido tremendamente útiles en mi desarrollo personal y he decidido pues encaminar mi vida, o al menos de momento, a informar, a divulgar acerca de qué son las drogas, qué usos tienen, qué riesgos tienen, cómo se pueden reducir esos riesgos y en este camino pues fundé un canal de divulgación en redes sociales que se llama Drogopedia y en Drogopedia pues hacemos vídeos informativos, cortos, amenos para dar un poco a conocer todo este mundillo que mucha gente pues lógicamente le tiene mucho respeto y es importante pues evitar por lo menos que la gente caiga pues en los mitos, que caiga en los tabúes, porque al final eso es lo que acaba generando muchos de los problemas que luego vemos en la desinformación que rodea el mundo de las drogas, desgraciadamente. Uh-huh. Yo soy de Castellón de la Plana, La Terreta, y la gente que se ha adentrado en el mundo de las drogas en Castellón muchas veces ha empezado en sitios como La Masía Sí. o Pirámide. Son discotecas, La Masía creo que sigue existiendo, Pirámide ya no. Sí. Entonces me gustaría saber, creo que en tu caso ha sido muy diferente, ¿cómo te adentraste tú en el mundo de las drogas? Pues en mi caso fue un camino bastante poco convencional, digamos, porque en mi caso yo nunca tuve un interés así especial por las drogas. En mi entorno sí que había gente que las consumía desde muy jóvenes, en el colegio, en instituto y demás. Pero a mí siempre me dieron mucho respeto, me parecía que, bueno, que había ahí una cosa peligrosilla, que todo el mundo me decía que era chunga, pero que luego todo el mundo tomaba, que era como decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es decir, empezamos viendo ya las primeras incongruencias, ¿no?, de este ámbito. Y lo que sucedió en mi caso es que yo tuve una época muy chunga al terminar la carrera, que estuve pues muy triste, tuve un vacío existencial muy grande. Y nada, estuve en tratamiento con un psiquiatra, con psicólogos, haciendo psicoterapia y en ese momento pues ya me ofrecieron, por supuesto, las drogas legales, ¿no? Que son en este caso las drogas psiquiátricas, hablamos de antidepresivos, ansiolíticos
Y ese fue como mi entrada un poco en este mundillo, ¿no? Yo entré como desde el lado legal, digamos, no desde el lado ilegal. Y no tuve un efecto como muy, muy positivo en mi vida por el uso de esos fármacos, pero sí que es verdad que me sirvieron un poco como para quitarme ese miedo que le tenía a probar este tipo de sustancias y podían ayudarme en ese trastorno que en ese momento yo estaba teniendo. Y después de haber estado un año fuera de España, un poco tratando de cambiar de vida, que tampoco me fue muy bien en ese intento que tenía, aunque bueno, pues sobreviví a la experiencia y conseguí pues sacar cosas en positivo, al volver pues me di cuenta de que tenía que buscar nuevas formas de acercarme un poco a esa mejoría que estaba buscando, porque yo seguía pues sintiéndome muy, muy vacío, muy perdido, muy triste. Y un buen amigo me recomendó probar un nuevo enfoque que se estaba probando e investigando científicamente, que es el enfoque de la psicoterapia asistida con psicodélicos, que ahora hablaremos si queréis de qué son los psicodélicicos. Y tuve la oportunidad pues, de probar estas drogas en un contexto pues, controlado, bien estructurado, y la verdad que en mi caso pues, fue fantástico, porque en unas pocas sesiones me quité de encima esa situación que tenía, que llevaba arrastrando ya unos años, y ya nunca volví, digamos, a necesitarlas, porque en realidad lo bueno que tiene precisamente la psicoterapia asistida con psicodélicos es que los fármacos, en este caso los psicodélicos, las drogas alucinógenas, como se llamaban antiguamente, se utilizan para que actúen como si fuese un catalizador, es decir, que facilite un proceso terapéutico o un cambio y luego ya no es necesario seguir tomándolas, ¿no? A diferencia de los fármacos que usamos a día de hoy en psiquiatría, que son fármacos que hay que estar tomando a diario a la vez que se hace una terapia, en este caso se da el fármaco durante la terapia, siempre bajo control médico, control terapéutico directo, o sea, estás pues, tumbado en un sofá con el terapeuta al lado que te vigila durante las horas que dure el efecto de la sustancia. Y luego pues te vas a tu casa y ya algo ha cambiado en ti, que el resto de la terapia ya la haces sin necesidad de ninguna droga, pero ese cambio se consolida y ya no hace falta que sigas tomando nada. Es decir, es un uso puntual de la droga, ¿no? Y la verdad que eso me mostró un potencial increíble. Yo no sabía que unas drogas prohibidas, ilegales, como que todo el mundo me decía que eran como tan peligrosas, que la gente se volvía loca y esas cosas, podían tener ese tipo de uso tan beneficioso en contextos controlados, ¿no? Y fue para mí un cambio importante de mentalidad, ¿no? Y desde entonces pues empecé a acercarme más a entender el mundo de las drogas desde todas sus vertientes, tanto la vertiente de uso recreativo como la vertiente de uso terapéutico, la vertiente pues de uso que hemos visto toda la vida, ¿no? Desde el punto de vista legal, incluso el alcohol y todo lo demás. Y me empezó a interesar mucho la posibilidad de acumular conocimiento en este ámbito y sobre todo de divulgarlo con la intención siempre de que esto tenga un impacto positivo en la salud de las personas. Es decir, a día de hoy las drogas existen, están a nuestro alrededor, lo queramos o no como sociedad, quiero decir, eso está ahí y la gente pues se siente atraído por ello, ya sean las drogas legales o las ilegales, porque las drogas legales mucha gente ni siquiera se para a pensar que son drogas realmente, ¿no? Es decir, el alcohol, el tabaco, la cafeína, pero también las ilegales. Y yo creo que la posibilidad de divulgar información en este ámbito al final puede tener un impacto positivo en la salud de las personas, porque la información es poder y la información, creo que en el mundo de las drogas concretamente, es salud. O sea, al final, saber bien lo que estás haciendo, qué riesgos estás asumiendo, qué estrategias puedes llevar a cabo para reducir en la medida de lo posible esos riesgos o prevenirlos dentro de lo que cabe, aunque partamos siempre de la base de que no existe el riesgo cero cuando se habla de drogas, por más que sean legales o ilegales, siempre hay riesgos, ¿no? Pero desde luego no es lo mismo, digamos, salir a la carretera con la moto sin casco que ir con casco. Es decir, que en ambos casos te puedes caer y te puedes hacer mucho daño, pero las probabilidades de que te mates, digamos, en un caso son menores que en el otro, ¿no? Entonces ahí está un poco el tema de la información, ¿no? Y justo en esta estrategia, en este tipo de divulgación que hago, existe un ámbito que se llama el ámbito de la reducción de riesgos y reducción de daños, que es concretamente esto que estoy haciendo yo, ¿no? Que es trabajar un poco en dar información para que aquellas personas que se acerquen a estos ámbitos pues tengan las herramientas realmente para que no acaben mal. Es decir, ¿no? Para que pueda ser, pues a lo mejor, si han decidido consumir una sustancia en un momento puntual, en un festival de música o en un contexto de ocio, pues que por lo menos esa noche acabe bien y no acabe en el hospital o en la enfermería, ¿no? Y la información es clave ahí, porque cuando tú te tomas una copa de alcohol, no tienes que andar preguntándote si el whisky que te han dado es alcohol metílico, que es muy tóxico, o es otra cosa, porque sabes que esa sustancia, al ser legal, pues así ha pasado unos controles de calidad, tiene una marca con un branding y demás, y está todo ahí controlado, pero cuando te acercas al mundo de las drogas ilegales no tienes esa certeza, ¿no? Entonces, estrategias pues como el análisis de drogas en festivales de música, que hacemos con organizaciones como Energy Control, que en España pues tienen mucha prevalencia y son organizaciones muy, muy valoradas y que funcionan muy bien, o la información acerca de las dosificaciones, de cómo reducir los riesgos de tener
tener una sobredosis, una dosis incorrecta de una sustancia. Todo ese tipo de información es la que a mí me gusta divulgar porque creo que es información que salva vidas y que es muy importante para que la gente pues, tenga un contacto puntual con las drogas si quiere, pero que no sea una cosa que luego les lleve a tener problemas, como desgraciadamente hemos visto en el pasado que ha pasado mucho en España, ¿no? Vinculado con esta nota final tuya, en ningún momento estamos haciendo este podcast para hacer apología de las drogas. Cero. Al contrario, sino que lo que intentamos desde aquí es, creemos que la información está en la prevención. Por supuesto. Dicho esto, y que quede clarísimo esto, Sí. me gustaría, tú que tienes datos, Antón, ¿cuál es la situación del consumo de drogas en nuestro país actualmente? Bueno, en España la verdad que hay bastante consumo de drogas legales e ilegales y me gusta puntualizar el tema legales e ilegales porque cuando yo hablo de drogas estoy incluyendo el alcohol, estoy incluyendo el tabaco, estoy incluyendo la cafeína, ¿no? Tenemos diferentes fenómenos que se superponen, digamos, pero como pasa en todos los países del mundo. Por ejemplo, actualmente tenemos en la gente joven un consumo muy elevado de cafeína o de bebidas energéticas, que eso, por ejemplo, hace unos años pues no pasaba. Todavía no estaban de moda, digamos, estas marcas tan visibles a día de hoy en los deportes de extremos y demás, que, pues bueno, han tenido mucho éxito porque a nivel de marketing están consiguiendo que muchos chavales estén todo el día tomando bebidas con cafeína. Luego tenemos también algunos fenómenos puntuales como la llegada de los opioides sintéticos, ¿no? Que afortunadamente en España de momento no está siendo tan fuerte como ha sido en Estados Unidos, que es un problema muy, muy grande de salud pública. Canadá, México, no solo Estados Unidos, sino todo Norteamérica en general, están teniendo un problema muy grave de salud pública y de sobredosis y casi como si fuese una epidemia, ¿no? Mucha gente muriendo por sobredosificación y por adulteración con opioides. Aquí en Europa estamos más protegidos porque no hay tanto consumo, afortunadamente, de opioides por una serie de motivos sociales y políticos, pero bueno, que el caso importante a día de hoy es que no lo hay, no lo estamos viendo, pero bueno, hay que estar pendientes. Luego también tenemos, por supuesto, el uso de drogas a nivel de discotecas y de espacios de ocio. En España, pues somos de los primeros países en cuanto a consumo en espacios de ocio. Hay mucho consumo, igual que lo hay en Inglaterra, que lo hay en los países del norte de Europa. Es un consumo que afortunadamente no suele dar muchos problemas en el momento. O sea, a veces sí que tenemos sustos, hay gente pues que puede tener una sobredosificación accidental, pero letal, digamos que es menos frecuente, ¿no? Luego también tenemos el fenómeno de la gente que, pues, por circunstancias vitales generalmente empiezan a hacer un consumo, digamos, diario de evasión, ¿no? Que es, por ejemplo, la persona que bebe alcohol, pues porque, bueno, tiene una vida a lo mejor que está teniendo problemas, tal, y el alcohol pues es un escape, ¿no? Para esos problemas. Ahí es donde entran también muchas veces los consumos de tipo opioide, los consumos de tipo de ansiolíticos, que actualmente, pues, aunque sean drogas médicas, son drogas psicoactivas, es decir, que tienen todas las características de una droga, lo único que cambia es su estatus legal. Y estas sustancias, por ejemplo, en España somos el primer país del mundo en consumo per cápita de ansiolíticos y hipnóticos, ¿no? Sustancias para lidiar con las emociones, para lidiar con la realidad, con el malestar y demás. Y ¿Algunos nombres? Pues todos los que acaban en PAM, ¿no? Tenemos diazepam, alprazolam, lorazepam, todas las sustancias que acaban en PAM son benzodiazepinas, que se utilizan mucho, sobre todo para facilitar el sueño en personas que tienen dificultades o que están teniendo pues insomnio puntual, sobre todo gente mayor. Y luego también, por supuesto, como ansiolíticos. O sea, cualquier tipo de situación vital que esté generando mucho estrés a la persona, mucha ansiedad, que es una reacción muy habitual, desgraciadamente, y muy visible en el mundo moderno, pues se utilizan mucho ansiolíticos porque son muy eficaces, sobre todo. El problema es que a la larga son bastante adictivos también y es difícil abandonarlos si se ha estado tomando durante mucho tiempo porque empieza a aumentar otra vez la ansiedad y realmente es muy desagradable, ¿no? Entonces tenemos una sociedad que también pues tiende eso a la sobremedicalización. Entonces las drogas médicas que bueno son sobre todo pues ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, pues también se utilizan con bastante asiduidad, ¿no? Aquí otra cosa que tenemos en España también es un consumo bastante elevado de cannabis, fundamentalmente en todas las franjas de edad. Pero bueno, se habla mucho del consumo en población muy joven porque precisamente el cannabis, uno de los principales riesgos que tiene, no es una sustancia, digamos, muy peligrosa a nivel físico o fisiológico, o sea, no es una sustancia pues, que genere muchos problemas en el cuerpo, pero sí que a nivel mental tiene problemas, ¿no? Es decir, los problemas de memoria, los problemas de ansiedad cuando la gente lleva muchos años consumiendo, y sobre todo, personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad psiquiátrica, tipo, pues bueno, propensión a un trastorno psicótico, como puede ser la bipolaridad, la esquizofrenia y demás. El consumo de cannabis en edades muy tempranas puede ser algo que lo detone, que lo manifieste, que lo revele, efectivamente. A mí una cosa que me ha generado mucha curiosidad es porque has hablado, y es algo que siempre me ha fascinado y he teorizado sobre si deberían legalizarse o no con mis amigos, es el tema de drogas legales y no legales.
¿Por qué algunas drogas son legales y otras no? Esa es la pregunta del millón. Es súper complicado responder a esa pregunta porque si miramos criterios objetivos de la toxicidad de las drogas, de su nivel de adictividad y demás, no entenderíamos muy bien en qué se basa ese estatus legal, ¿no? A mí me gusta responder a esta pregunta siempre pensando un poco en cuál es la carga histórica que tienen las drogas. Es decir, somos una sociedad heredera pues, de una cultura cristiana, que todavía es muy prevalente, lógicamente, y tenemos pues, una serie de preferencias acerca de ciertas sustancias que en nuestro contexto geográfico, por ser una cultura mediterránea, pues han estado presentes a lo largo de la historia y que incluso forman parte de nuestro sustrato cultural y religioso, ¿no? En el caso del alcohol es el más visible, ¿no?, de esta situación. Hay religiones que utilizan, por ejemplo, ciertas drogas como sacramentos. En nuestro caso, nuestra religión, la droga que utiliza como sacramento es el alcohol, que es la sangre de Cristo, está en la Eucaristía. Es decir, que tenemos como esa propensión hacia esa sustancia, ¿no?, que la consideramos pues, parte de nuestra cultura. Pero luego hay otras culturas en otros lugares del mundo que utilizan otras sustancias que para nosotros pues, son sustancias muy peligrosas, que desde una moral a lo mejor religiosa del pasado podíamos verlas como demoníacas o peligrosas desde el punto de vista moral o ético. Y actualmente pues, las entendemos como peligrosas para la salud, pero no nos paramos a juzgar que el alcohol es probablemente puede estar al mismo nivel o incluso más en cuanto a peligrosidad, ¿no? De hecho, tengo una gráfica. A ver, ¿qué has traído? Sí, bueno, siempre me gusta poder mostrar gráficamente ciertas cosas. Que tenemos, por ejemplo, los daños que ocasionan las drogas en un individuo y en la sociedad, ¿no? Esto es una gráfica que se hizo en un estudio muy importante que se publicó en el año 2010, en la revista The Lancet, que es una de las más importantes del mundo médico, que es básicamente los daños que producen al individuo y a la sociedad diferentes drogas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la más dañina a día de hoy, sin duda alguna, es el alcohol. También es verdad que es la más prevalente, la que más se consume, por tanto, pues tampoco podemos decir que sea exclusivamente por su nivel de toxicidad objetiva, sino que también tiene que ver con que la consume mucha gente. Pero es verdad que esto es para pensárselo mucho, porque tenemos aquí drogas legales como el alcohol, por ejemplo, drogas como el tabaco, que están en las partes más altas de la tabla, y luego tenemos drogas que todo el mundo consideraría que son súper peligrosas y realmente pues no lo son tanto a nivel fisiológico, es decir, no tiene una toxicidad muy elevada, ¿no? Por ejemplo, las setas alucinógenas, es decir, la psilocibina, el LSD, incluso el éxtasis, ¿no? Cuando se toma en dosis moderadas no tiene por qué ser tremendamente peligroso comparado con el nivel de daño de otras sustancias, ¿no? Entonces, bueno, esto no se corresponde con nuestra clasificación legal actual de drogas para nada, es decir, tenemos sustancias legales que son muy consumidas y que no producen apenas daño, por ejemplo, la cafeína, que es la droga legal o la droga de todas las drogas más consumida del mundo, pero luego tenemos también drogas que son mucho más dañinas y que también son legales, ¿no? El caso del tabaco, del alcohol. Y luego tenemos drogas ilegales que no tienen tampoco un nivel de toxicidad muy importante y luego tampoco tienen un nivel tan elevado de riesgo psicológico. Los psicodélicos en contextos controlados pueden tener un nivel de seguridad bastante importante. Y tenemos luego también drogas muy peligrosas que también son ilegales. Es decir, que tenemos de todo. Tenemos todo tipo de categorías y la mayoría están desordenadas. No se corresponden con su nivel de ilegalidad que tenemos fijado, ¿no?, en las leyes. Me gusta mucho la división. O sea, en la leyenda pone, para que la gente lo vea, que la parte más así, la lila, sería daños a otros. Sí. Y realmente es lo que prevalece más. Por ejemplo, el alcohol. Me encanta que se destaque esto. Sí, es que además el alcohol no nos damos cuenta porque pensamos normalmente en el daño al individuo, ¿no? Es decir, bueno, cirrosis hepática, problemas de adicción, pero hay que pensar, por ejemplo, en que el alcohol produce mucha violencia, muchas peleas, muchos accidentes de tráfico o en manejo de máquinas o accidentes laborales o de otro tipo. Hay mucha violencia doméstica, por ejemplo, que el alcohol pues está siempre de fondo como acrecentándola, ¿no? Es decir, que hay un montón de situaciones de daño a los demás que el alcohol pues las facilita, ¿no? Así como, por ejemplo, el cannabis, siempre se habla de que, oye, pues no vas a ver muy a menudo una pelea entre gente que haya fumado cannabis, ¿no? Porque no es como el tipo de emoción que te produce esa sustancia, pero el alcohol sí que es una sustancia, junto con algunos estimulantes, que tiende a producir pues eso, mucha agresividad, mucha violencia, y esto pues es un daño que hay que tener en cuenta. Es un daño que también produce muertes a veces, ¿no? En un accidente de tráfico, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de una muerte que, aunque no sea a lo mejor una causa absolutamente directa de la sustancia porque no te ha matado toxicológicamente, sí que ha facilitado la situación en la cual tú has acabado muriendo, ¿no? O un accidente en el que te caigas a lo mejor de algún sitio, ¿no? Todo eso pues son daños que habría que meter también en la categoría de cada sustancia, ¿no? Y en este sentido pues el alcohol es bastante peligroso. Volviendo un poco a la pregunta de Alex, ¿qué es lo que marca el baremo de lo que es legal o no legal? ¿Y qué parte también hay de interés
político, gubernamental, de que esto sea así? Pues, a ver, hay que pensar que actualmente sí que es verdad que cuando se hace, por ejemplo, una ilegalización de una sustancia, se suele atender a criterios más objetivos, más objetivables más bien, y sobre todo de salud pública o de salud individual, ¿no? Es decir, se mira un poco la toxicidad de la sustancia, su potencial adictivo, si se está consumiendo mucho o no, es decir, si estamos teniendo a nivel social algún problema derivado del uso de esta sustancia. Se miran como métricas, por ejemplo, ingresos hospitalarios, solicitudes de tratamiento, todo lo que esté relacionado con los daños que pueda estar produciendo esa sustancia. Pero eso a día de hoy. Hasta hace bien poco, entre comillas, hemos estado realmente clasificando las sustancias o ilegalizándolas en base a criterios más bien políticos o sociales, ¿no? De hecho, siempre se habla mucho de que el origen de las leyes prohibicionistas en el mundo, que son prácticamente todas del siglo XX, es decir, no tenemos ejemplos de prohibición, digamos, que se hayan mantenido desde antes del siglo XX hasta nuestros días, sino que la mayoría de las prohibiciones vienen del siglo XX y en la mayoría de los casos de Estados Unidos, tenían que ver con muchos criterios sociales y también, por ejemplo, raciales, control, se buscaba también ciertos elementos de control social. De hecho, se habla mucho, por ejemplo, de que la prohibición de los psicodélicos en los años finales de los años 60 tuvo mucho peso de la situación política que había en ese momento, ¿no? De movimientos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam, de todos los movimientos por los derechos sociales que había en Estados Unidos, de muchos desórdenes que se estaban produciendo, y el uso de psicodélicos estaban también como un elemento identitario de estos grupos de personas, fundamentalmente hippies, pero se veía como un poco una de las sustancias que estaba corrompiendo moralmente a la sociedad, ¿no? Entonces, esas prohibiciones no tenían un sustrato, digamos, de salud pública tan gordo, una justificación de salud pública tan gorda, sino que se iba más eso, al control social, como no puedo, digamos, detener a esta persona por lo que piensa, a lo mejor sí que la puedo detener por lo que lleva en el bolsillo, ¿no? Y era un poco una herramienta de control en muchos casos. De hecho, tenemos ejemplos muy buenos ya si nos vamos antes del siglo XX, por ejemplo, las famosas guerras del opio en China, pues tuvieron también un elemento importante de control mercantil y económico que intentaba ejercer Inglaterra sobre los mercados de Asia, ¿no? Es decir, cómo generar dinero, y había elementos económicos. La gente, por ejemplo, habla mucho a día de hoy de que, claro, el alcohol da dinero, el tabaco da dinero, por eso no tal, pero bueno, realmente a mí esa no me parece una justificación muy buena, porque cualquier droga podría dar dinero si se vendiese, ¿no? Lo importante al final es que el equilibrio, a lo mejor, a nivel de salud pública, pues sea positivo en el sentido de que no genere un daño para la salud pública mayor que los ingresos que pueda estar generando, ¿no? En el caso de las drogas legales, no sé yo a día de hoy hasta qué punto ese equilibrio se está cumpliendo, porque yo creo que, por ejemplo, el tabaco genera un daño público inmenso. Estamos hablando de una droga que mata a 3,3 millones de personas en el mundo al año, que es muchísimo. El alcohol el tabaco, me he equivocado, mata a 6,6, mata el doble concretamente. El alcohol mata a 3,3 millones. O sea, hablamos de muchísimas muertes producidas por drogas legales, y que no tiene por qué, no se corresponde con el hecho de que sean legales necesariamente, sino que hay drogas legales como la cafeína que no producen prácticamente ninguna muerte, sino que al final hay criterios propios de la sustancia que hacen que sean más tóxicos que otros, por más que lo consuma a lo mejor mucha más gente. Entonces, no está muy claro realmente a día de hoy si la política de drogas está siendo equilibrada en este sentido. Yo personalmente creo que no. Creo que hay muchas drogas que son bastante seguras, entre comillas, obviamente, porque no hay nada seguro en el mundo de las drogas, todo te puede matar, todo te puede hacer daño, pero que son más seguras, por ejemplo, que otras que sí que tenemos legalizadas y que actualmente están en un estatus de ilegalidad, ¿no? Y en cambio hay drogas legales que son objetivamente bastante tóxicas y dañinas, como es el caso del alcohol o el tabaco, que nadie se plantea prohibirlas, ¿no? O no las ve como drogas problemáticas. O sea que yo creo que no tenemos a día de hoy todavía un criterio racional muy equilibrado. Creo que estamos yendo en una dirección un poco mejor, porque cada vez pues, se busca una justificación más científica en las prohibiciones, se busca que todo pues, tenga un criterio científico, epidemiológico o de salud pública, pero seguimos teniendo un poco el sustrato, digamos, moral o ético del pasado, que nos hacía ver ciertas drogas como muy peligrosas porque nos parecía como muy mal que la gente los tomase, pero que no teníamos, a lo mejor, o no tenemos una justificación científica para decir, no, es que realmente son dañinas para la salud. Porque hay muchas drogas, ya os digo, que no tienen ese daño a la salud tan enorme que pueden tener otras drogas legales, y ahí están ilegalizadas y nadie se plantea el sacarlas de esa categoría, ¿no? Algunas personas, hablando de lo que has dicho, defienden que se podrían legalizar las drogas y utilizar el dinero de impuestos para educar a la gente en consumirlas menos, o por lo menos hacer un consumo responsable, un consumo más consciente, digamos. Que el que quiera consumir lo haga de forma más consciente. ¿Tú eres de la opinión que se deberían legalizar y hacer de esta forma, y esto mejoraría la salud pública porque al final se están consumiendo muchas veces de forma ilegal? ¿O crees que es mejor que estén prohibidas? Porque creo que se ha visto en algunos sitios de California, como en California y en Colorado, no estoy seguro, son cosas que he escuchado y no sé si son ciertas o no, que el consumo de cannabis ha aumentado muchísimo.
¿Tú en qué bando te sitúas? Yo la verdad que estoy un poco entre ambas aguas y te voy a decir por qué. Yo no creo que una legalización en plan de libre mercado como el café, por ejemplo, tuviese mucho sentido. O sea, creo que sería peligroso. Yo creo que lo más importante es que aquellas personas que se acerquen a las drogas estén muy bien formadas acerca de lo que van a hacer. Es decir, creo que en nuestra sociedad a día de hoy hay muchos bienes de consumo que son peligrosos. Por ejemplo, un vehículo. Tú puedes coger un coche, una moto y, oye, pues bastante peligroso. O sea, hay mucha gente que muere en la carretera todos los años. Puedes producir accidentes a otras personas. Y al final yo creo que lo que nos separa un poco de poder hacerlo socialmente siempre es el que tengamos realmente un conocimiento previo, ¿no? En nuestra sociedad lo regulamos con una licencia. Es decir, un carnet de conducir, una licencia de uso para, bueno, lo que sea máquina, un coche, lo que sea, ¿no? Yo creo que las drogas deberían tener una aproximación parecida. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo a lo mejor como más chocante de lo que la gente se espera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo para el alcohol lo haría. O sea, yo, por ejemplo, no dejaría que el alcohol fuese una cosa que tú, cuando cumples 18 años, automáticamente puedes ir a un bar y pillarte un coma etílico si quieres, porque realmente no hay nada que te separe de eso. O sea, en el momento que cumples 18 años, legalmente tú puedes ir a un bar y morirte a base de alcohol. Yo lo que haría sería establecer unas licencias que te obligasen a certificar que tienes un conocimiento acerca, pues, por ejemplo, de una familia de drogas, ¿no? Por poner la del alcohol, las drogas depresoras. Entonces yo, para poder beber alcohol, pues me saco una especie como de, entre comillas, carné de alcohol, que lo que hace básicamente es certificar que yo, pues por lo menos, me sé los básicos del alcohol, ¿no? Que es una droga, pues, adictiva, que puede tener problemas si se consume a partir de determinada dosis, qué bebidas son más fuertes que otras, qué trucos o qué técnicas puede haber para reducir los daños en mi cuerpo del consumo de alcohol, qué tipo de dieta hay que llevar para, por ejemplo, compensar a lo mejor el estar bebiendo, cada cuánto el consumo empieza a ser ya más problemático, y luego que tú pudieses ir a un dispensario, una farmacia, por ejemplo, en el cual pues tú, con tu carné, pudieses retirar una cantidad determinada de esa droga que tú has demostrado que sabes manejar o que tienes un cierto manejo básico o un conocimiento previo, y bueno, pues ahí, por ejemplo, se puede ver una persona, tú tienes un máximo a lo mejor al mes, tú lo retiras y, oye, si a lo mejor estás retirando el máximo al mes todos los meses, pues a lo mejor te tienen que llamar al centro de salud para preguntarte, oye, ¿va todo bien? Que estoy viendo que estás aquí tomando un montonazo de esto, ¿no? O, por ejemplo, que hubiese también incluido un psicotécnico, lógicamente, porque hay personas que, aunque tengan un conocimiento objetivo bueno de la sustancia, pues no tienen una serie de características de salud psiquiátrica como para acercarse a determinadas sustancias que pueden ser muy peligrosas. ¿Y por qué defiendo esto? Pues defiendo esto porque yo creo que tenemos que partir de la realidad. Y la realidad es que a día de hoy las drogas, siendo ilegales, están siendo consumidas sin ningún tipo de dificultad por la gente que quiere consumirlas. Entonces yo, para tener esta situación que tenemos ahora, prefiero infinitamente más tener una situación que va a ser probablemente muy parecida en cuanto a consumo, pero que por lo menos va a haber un reporte, primero económico, que puede entrar en el sistema de salud para hacerlo más fuerte todavía. También ese dinero que sale de esos impuestos puede dirigirse a la educación para que haya una mejor prevención y que la gente realmente sepa bien a lo que se está teniendo cuando se acerca al ámbito de las drogas. Es decir, que no haya desconocimiento desde un principio, ¿no? A día de hoy, pues ojalá hubiese muchos recursos dedicados a este campo, pero desgraciadamente no los hay, ¿no? La prevención es un campo que no tiene tampoco muchos recursos como para estar haciendo su labor, y yo creo que en este sistema se podría realmente dar mucho dinero al ámbito de la prevención y al ámbito de la sanidad, ¿no? Y luego, otras cosas importantes, por ejemplo, que yo considero que a nivel social, si una persona está llevando a cabo una actitud de riesgo, como puede ser tomar drogas o como puede ser comer en un sitio de comida basura todos los días, creo que es de justicia, en cierto modo, que parte de ese dinero que está invirtiendo en esa cosa que está dañando su salud se pueda dirigir a luego recuperar o tratar ese problema, y que no sea a lo mejor todo el grueso de la sociedad quien tenga que cargar con que una persona a lo mejor pues haya decidido tomar esos riesgos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esto sería como un seguro a terceros de lo de los coches, ¿no? Es decir, tú coges un coche, tienes un accidente, tú estás pagando todos los años un dinero para que si te pasa algo, no sea a lo mejor toda la sociedad la que te da que pagar tu problema, sino que haya una empresa que hasta ahora lucrándose con tu elección de hacer un uso de un vehículo, y luego te revierta ese dinero en forma de tratamiento cuando has tenido un accidente. Es decir, como un seguro, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso estaría bien porque a nivel social sería más justo. Porque a lo mejor una persona que ha elegido no llevar a cabo este tipo de conductas de riesgo no tiene por qué estar pagando con sus impuestos el tratamiento de una persona que sí que lo ha hecho, ¿no? En cambio, si esa persona ha elegido libremente hacerlo, me parece totalmente justo y creo que es socialmente bastante equitativo que una persona pues
esté pagando ese sobrecoste para luego, si tiene algún problema, que eso no tenga que repercutir en los demás, ¿no? O sea, es una visión, bueno, que a lo mejor habrá mucha gente que estará me parece muy interesante, tío. en contra de ella, pero bueno, yo lo veo así porque bueno, me gusta que no puedan decir nada al respecto, es decir, que no haya pues bueno, si tú te pagas tus problemas, si tú tienes un control, si tú has demostrado un conocimiento y lo tienes todo bien controlado, no sé, creo que la sociedad no debería, digamos, de decirte lo que tienes o no tienes que hacer, ¿no? Es una libertad individual, tú asumes tus riesgos, tú pagas tus riesgos y tú también disfrutas de tus beneficios si los tienes en esa exploración o en esas experiencias con drogas. Sí, y además es mucho de lo que dices que realmente, joder, cuando ya estás viviendo un poco una edad de adulto te das cuenta de la cantidad de gente que consume drogas ilegales. Entonces dices, hostia, la gente no parece que tenga una gran dificultad a conseguirlas, ¿no? Sin embargo, es una economía sumergida, todo el mundo trabaja en B, no se pagan impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una pena porque es mucho dinero, es mucho daño además a la sociedad, porque al final también la ilegalidad de las drogas trae consigo una serie de problemas que con la legalidad desaparecen. Sí, por ejemplo, sí. el crimen que rodea las drogas no existiría en un sistema regulado. De hecho, el primer ejemplo lo tuvimos en los años 20 con la ley seca en Estados Unidos, cuando de pronto surgió la mafia, ¿no? Al Capone, todo lo que era el contrabando de alcohol. En el momento que el alcohol se prohibió, pues surgió una industria inmensa del crimen en torno al tráfico de alcohol, ¿no? Eso no existía antes cuando el alcohol era legal y luego dejó de existir cuando el alcohol se volvió a legalizar otra vez. Obviamente la mafia ya estaba constituida y se fue a otros negocios, ¿no? Pero eso es un daño colateral que pues la gente no tiene en cuenta. Pero, por ejemplo, es todo el crimen, luego también el daño a la salud que supone la adulteración de las drogas. Las drogas no son tan peligrosas cuando están en un mercado regulado como cuando están en un mercado ilegal, porque el desconocimiento que hay sobre ellas, la adulteración que se produce que daña a los usuarios, son un montón de fenómenos que no se dan con el alcohol legal. Es lo que os decía al principio, cuando tú vas a día de hoy a pedirte una copa en un festival, no te tienes que andar preocupando si lo que te están poniendo es veneno. O sea, sabes que es alcohol y sabes que es alcohol en determinados sitios te puede hacer daño, pero por lo menos partes de esa base, ¿no? Cuando tú compras cocaína, cuando tú compras MDMA, cuando tú compras cualquier droga que puedas comprar a día de hoy en un espacio de ocio, no sabes lo que te están dando. Te pueden estar dando esa sustancia o te puede estar dando esa sustancia súper adulterada o con sustancias mucho más peligrosas. Nunca lo sabes. Como pequeño dato curioso de esto que estábamos contando de la mafia en Estados Unidos, hay casos bastante más cercanos en España que no son las entidades que regulan el consumo de droga a nivel estatal, pero sí son entidades políticas que gozan de que haya economía sumergida alrededor de la droga. Y te explico, estos son conocidos míos que se han dedicado a este sector y yo cuando los conocí les pregunté, en zonas pequeñas de España, así más tranquilas, les pregunté, ¿pero cómo puede ser que os dediquéis a esto si yo lo sé, lo puede saber todo el mundo? Y dices que lo que tú no entiendes es que ellos quieren que yo me dedique a esto porque esto nos permite que haya millones de euros en economía sumergida, de los cuales sí que se pueden cobrar en mordidas, de los cuales todo este dinero se puede mover y pagar a políticos que quieren, yo te paso esto, tú me pasas, o sea, por ejemplo, ¿no? Para que la gente nos entienda mejor, se va a hacer la construcción de X puente, te voy a dar a ti la fabricación de este puente. Pero claro, yo no te puedo pagar en efectivo o no se puede hacer una transferencia de dinero que se sabe que tengo de aquí a aquí o de aquí a tu primo porque es algo que se puede ver. Sí. Pero si hay una economía sumergida con millones de euros de las que todo el mundo está gozando porque tú me permites que entre esta droga, entonces yo cobro todo ese dinero, queda y va pasando de mano en mano sin registro. Entonces me decías que están todos metidos y todos disfrutando de que este dinero esté por ahí sumergido. Sí, es como una caja paralela que te permite, o sea, que no tiene tanto registro y que es mucho más fácil, ¿no? de hacer transacciones. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, con este jefe de policía que hace poco han detenido, que te cobraban sustancias, cobraban drogas, cobraban dinero, o sea, es decir, había un dinero que, claro, estaba todo eso fuera totalmente del control. Y eso que decías, además, hay una parte interesante y es también la parte de los propios lobbies que existen a día de hoy que sostienen el status quo. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el ejemplo de las cárceles privadas. En Estados Unidos hay prisiones privadas que se benefician más que nadie de que las drogas pues tengan este estatus de ilegalidad porque la gran parte o la mayor parte de la población reclusa a la cual tienen esas cárceles y por las cuales reciben dinero del gobierno, es población que está ahí por drogas. Entonces, el desmantelamiento de este sistema o el cambio de sistema supondría pues una pérdida para ellos de negocio muy importante. ¿Qué sucede? Pues que estas prisiones privadas que controlan mucho dinero pues tienen lobistas en el Senado, en el Congreso, que se dedican a asegurarse de que cuantas más leyes haya prohibiendo drogas, mejor, porque más población reclusa van a tener, porque va a haber más probabilidades de que cojan a más gente, ¿no? Sí. Tengo una dualidad ahí de sentimientos con esta opinión, porque creo que también al final cuando haces algo muy accesible,
es mucho más fácil que mucha gente se enganche más, ¿sabes? Sí. Pero me encanta también la parte regulatoria y de que tú sepas lo que te estás metiendo, porque a veces las drogas se hacen en ambientes donde aquello no está regulado, no está higienizado y después pasa lo que pasa. Por lo tanto, ahí es un poco esta dualidad de sentimiento que... Es comprensible. Yo creo que... Totalmente comprensible. Que como en Better, al final es tener un approach científico. Y es decir, vamos a enfocar la ley, vamos a trabajar como se debería hacer en todos los aspectos de la política, en ver lo que realmente funciona. Oye, que legalizar la droga de esta forma hace que más gente consuma, más gente esté enferma, no hemos conseguido que la droga sea de calidad, pues claro, no se puede hacer, hay que hacerlo de otra forma. Pero sí, con el pro de que la gente sea... O sea, que sea un bien a la población, eso ¿sabes? Eso es. Para mí lo más importante es la salud pública. Es decir, al final, para mí, el estatus legal de las drogas es algo más circunstancial que realmente lo que creo que debería ser el foco de nuestra política actualmente, que es ver qué es lo que realmente funciona mejor a nivel de salud, ¿no? Ajá. O sea, si por ejemplo el día de mañana, por lo que sea, se prueba a regular el mercado de las drogas o hacerlo más o a ofrecer una puerta de acceso legal que no existe a día de hoy y de pronto vemos que se reducen los daños por consumo de drogas en general, o menos sobredosis, menos problemas, personas solicitando tratamientos de adicción o bueno, tienes los mismos problemas que tenías antes, pero de pronto a cambio tienes también un montón de dinero para dedicar a la salud, a la sanidad pública y a la educación pública en el ámbito de la prevención, pues creo que merece la pena realmente el explorar estas cosas si funciona, ¿no? Lo que yo creo que deberíamos evitar, y es lo que más miedo me da a mí, que es la situación en la que estamos actualmente, es un poco el dogmatismo en este tema, ¿no? Es decir, que no, las drogas ilegales tienen que seguir siendo ilegales porque sí, porque así lo decidimos hace 100 años o hace 150 años o cuando sea. En este caso, pues la guerra contra las drogas empezó a principios de los años 70 por parte del presidente americano Richard Nixon, que es un poco el que la declaró y luego se impuso como un axioma de política internacional de Estados Unidos. Y desde entonces como que no nos hemos planteado, no hemos puesto en duda esta idea de que las drogas tienen que ser lo más ilegales posible y tienen que estar lo más ocultas posibles, ¿no? Cuando en realidad a día de hoy tenemos la mayor accesibilidad probablemente a drogas que hemos tenido nunca en la historia, unos precios súper estables, por más que se intenta encarecer las drogas a base de hacerlas más escasas, es muy difícil. De hecho, bueno, el MDMA, por ejemplo, es una droga hiperaccesible, hiperbarata en Europa. La cocaína ha aumentado la pureza una barbaridad en los últimos años en la Unión Europea. De hecho, desde el año 2016 tenemos un crecimiento importantísimo en la pureza de la cocaína, lo cual implica que todas esas políticas que buscaban generar escasez en el mercado de drogas no lo están consiguiendo. O sea, se está colando la cocaína por todos lados. De hecho, ahora mismo estamos en un pico de consumo importantísimo en Europa y esa sustancia, por ejemplo, es bastante peligrosa y bastante dañina en cuanto a la adictividad que produce al daño, ¿no? O sea, que las políticas de drogas no están consiguiendo eso y, de hecho, como efecto secundario muchas veces lo que están consiguiendo es que las drogas sean más peligrosas y más dañinas de lo que eran antes, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es el ejemplo del fentanilo en Estados Unidos. Los consumidores, Estados Unidos es un caso, la verdad que es bastante curioso, hay que irse bastante atrás en el tiempo, pero tenemos una población que venía de un gran consumo de sustancias opioides médicas, ¿no? Es decir, concretamente una sustancia que se llama la oxicodona, que se vendía como Oxycontin, que fue un painkiller, un analgésico que se usaba mucho en Estados Unidos y que se permitió prescribir un montón, porque allí las leyes farmacéuticas son, digamos, más laxas, permiten a la industria anunciarse en televisión, tal y cual. Entonces teníamos una población que estaba consumiendo mucho estas sustancias y teníamos también unos médicos que estaban, pues, en ese momento tenían sobornos por parte de la industria farmacéutica para prescribir mucho este fármaco, ¿no? Porque generaba mucho dinero y estaba generando mucho dinerito para estas empresas, ¿no? Y lo que sucedió es que cuando se intentó regular eso, se intentó frenar, digamos, esa sobreprescripción, se produjo una migración importante de esa población consumidora al mercado negro buscando algo parecido, porque ya no tenían acceso a esta sustancia por el mercado legal que tenían hasta ese momento, ¿no? Y lo que sucedió es que hubo un pico de demanda muy grande de heroína, porque claro, la gente buscaba lo más parecido al mercado, era la heroína. ¿Y qué pasa? Pues cuando tienes un pico de demanda muy grande de una sustancia de origen natural, la heroína es un semisintético, pero bueno, que tienes que partir de una sustancia natural, se te seca el mercado, te quedas sin la sustancia. Y en los mercados de drogas nunca hay escasez. Cuando empieza a generarse escasez, empieza a aparecer la adulteración a gran escala, ¿no? ¿Y cuál fue el adulterante que utilizaron para sustituir la falta de heroína? Pues un opioide muy potente y sintético, que es el fentanilo, mucho más peligroso, cientos de veces más potente que la morfina, por ejemplo, y lo que se produjo es un problema enorme, que es lo que estamos viendo a día de hoy, de sobredosificaciones, de adicciones y de muchísimas muertes, que son
una causa directa del estatus de ilegalidad actual que tienen estos mercados. Porque en un mercado regulado esto no habría pasado. En un mercado regulado no habría pasado que la gente de pronto se está tomando lo que piensa que es un opioide y resulta que es fentanilo y se va para otro barrio porque ha tomado más de lo que debería. Es decir, esa información tú la tienes cuando compras alcohol, la tienes cuando compras benzodiazepinas en la farmacia, la tienes cuando compras un estimulante en la farmacia, que también los venden, ¿no?, para el tratamiento del TDAH, pero no la tienes cuando vas al mercado negro, ¿no? Por eso digo yo, la información. Y la información no es solo que el usuario sepa manejar las drogas. La información también es que el mercado facilite que esas drogas sean lo menos dañinas posible. Lo que pasa es que estamos en una situación también en la que ese dogma moral que hay con las drogas ha generado esta idea de que cuanto más peligrosas sean las drogas, mejor, porque de esa forma disuadimos el consumo. Pero es que, por desgracia, eso no se cumple en la realidad. Cuando las drogas se van volviendo más peligrosas, lo que vas viendo es que la población consumidora se va viendo más machacada y más dañada, ¿no? Desde todos los ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito legal, por encarcelamientos, en el ámbito de salud pública, en el ámbito también del estigma social, pero no consigue solucionar el problema haciendo las drogas más peligrosas. Lo que hace es incrementar el daño que producen. Y eso, pues sí, habrá gente que la disuada, pero desgraciadamente yo creo que el coste que tiene a nivel de salud es mucho más grave que la gente a la que estás librando de consumirla, ¿no? Al final yo creo que esto es como cinturón de seguridad. O sea, yo creo que el usar el cinturón de seguridad no hace que más gente conduzca peor por el hecho de que sepas que no te vas a matar por tener un accidente, ¿no? O que te vas a matar menos, ¿no? Al final es una estrategia que te protege de tener un daño mayor del que habrías tenido, pero no incentiva que conduzcas peor. De hecho, había gente, cuando se aprobó el cinturón de seguridad, que decía que eso iba a hacer que la gente condujese con mucha más temeridad, porque claro, ya sabes que no te vas a morir igual. Bueno, a ver, me parece un argumento absurdo y de hecho hemos visto en la realidad que no ha sucedido eso. Entonces yo no entiendo tampoco que por el hecho de hacer que las drogas sean menos peligrosas estemos de alguna forma incentivando el consumo. Yo creo simplemente que lo que estamos haciendo es incentivar la salud, incentivar la protección del bien más preciado que tenemos, ¿no?, que es cuidar nuestra salud y evitar que nuestra vida pues se vea dañada por estas cosas. Hablando del fentanilo, ¿qué probabilidad hay, Antón, que esto llegue a España? Pues yo creo que a España no va a llegar el fentanilo o no va a llegar en esa cantidad. Obviamente ya ha habido algunas incautaciones, ya ha habido algunas situaciones en las que hemos visto fentanilo en España, pero yo creo que a Europa lo que puede llegar, y ahora veremos si sucede, porque todo depende mucho del mercado afgano de la amapola del opio, que es la principal, el sustrato que se utiliza para hacer morfina y luego heroína. Yo creo que aquí van a llegar los nitacenos. Los nitacenos son como la siguiente generación de drogas opioides ultrapotentes, son más potentes que el fentanilo incluso. ¿Qué hace esto en el cuerpo? Pues como todos los opioides son drogas, que bueno, lo explico también por si alguien no conoce las familias. Tenemos 7 familias de drogas, principalmente drogas psicoactivas. Las drogas opioides, que son las que generan analgesia, es decir, eliminan el dolor, generan bastante euforia, bienestar. Se utilizan mucho en medicina para el tratamiento del dolor fundamentalmente, pero también son buenos antitusivos, son antidiarreicos, o sea, tienen bastantes utilidades en medicina, ¿no? Son fármacos muy antiguos, se usaban, de hecho, son las primeras drogas que se usaron en el mundo probablemente. Estas sustancias son muy adictivas, desgraciadamente, ¿no? Y además tienen un margen de seguridad, es decir, entre la dosis activa y la dosis letal hay un margen muy estrecho. O sea, es fácil que si te pasas, pues tengas una depresión respiratoria, en este caso, que dejes de respirar y te acabes asfixiando, ¿no? Tenemos luego las drogas cannabinoides, pues derivadas del cannabis, fundamentalmente pues todas las variedades de cannabis y todas las preparaciones que conocemos de cannabis, el hachís, los cogollos, los BHOs, todo lo que se hace con el cannabis. Luego tenemos los estimulantes, que son las drogas, pues la cafeína, la cocaína, metilfenidato, anfetamina, todas estas sustancias que son peligrosas sobre todo para el sistema cardiovascular, aceleran mucho el corazón y pueden producir también golpes de calor, pueden tener bastantes riesgos cuando se consumen en dosis altas sobre todo, y se usan en medicina también para tratar el TDAH. Luego tenemos las drogas empatógenas, que son drogas que producen empatía o conexión social, por ejemplo el MDMA es la más importante. No son a día de hoy ilegales, o sea, de hecho el MDMA es como la más importante y es una droga ilegal desde el principio prácticamente, o desde los años 80. Luego tenemos las drogas psicodélicas, que son las alucinógenas, que son las que a mí más me interesan a nivel de trabajo psicológico, médico, y creo que van a tener muy buen futuro a nivel en medicina. De hecho, estoy seguro de que aquí a unos años vamos a tener la mayoría de ellas legalizadas para uso médico. Ya hay países que lo están haciendo. Luego te quiero preguntar. Australia, sí. Luego tenemos las drogas
disociativas, que estas se usan mucho en medicina, se usan como anestésicos fundamentalmente. Por ejemplo, el gas de la risa, el óxido nitroso. Tenemos también la ketamina, muy, muy famosa. Y ahora tenemos una que se acaba de aprobar para el tratamiento de la depresión, que es la esketamina. La esketamina es esta sustancia, bueno, es un enantiómero de la ketamina. O sea, coges la ketamina, una de las moléculas, una de las dos moléculas que componen la ketamina racémica, y eso es la esketamina. Y luego tenemos, por último, las depresoras, muy famosas también. Drogas como, por ejemplo, alcohol, como las benzodiazepinas, todo lo que son tranquilizantes, calmantes, el GHB también se utiliza, o sea, es una droga depresora, que es lo que se conoce como estasis líquido, que es muy curiosa. Además, nuestro cerebro la genera en pequeñas cantidades. Y bueno, pues básicamente estas son como las 7 grandes familias de drogas psicoactivas, ¿no? Entonces, las opioides, que es a lo que íbamos, son esas que se utilizan sobre todo para tratar el dolor, tienen un efecto analgésico muy importante, y una cosa además que las hace especialmente atractivas es que tiene un efecto analgésico emocional también. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas situaciones sociales en las que tengas problemas sociales importantes, desempleo, vulnerabilidad social, estigma, pobreza, migraciones, es muy fácil que en ese tipo de situaciones enganchen bien socialmente el consumo de opioides, porque la gente los utiliza para desconectarse de sus malestares o de sus problemas sociales o sus problemas en la vida, ¿no? Una persona que a lo mejor está en situación de sinhogarismo, que no tiene pues ni trabajo, ni dinero, ni una casa, pues si te consume opioides probablemente en ese momento se puede alejar de esos problemas, o puede no sentirse mal, no sentirse en una situación tan dramática socialmente, ¿no?, que está viviendo. Entonces estas drogas, siempre que hay igual tipo de problema social, pues del tipo que sea, es fácil que se produzcan epidemias de consumo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos tienes un problema social importante, una economía, pues bueno, muy desigual en muchos aspectos, mucha pobreza, mucha gente viviendo en las calles, y encima tienes de pronto una aparición de una droga hiperpotente, muy adictiva, que hace que la gente, pues cuando la consume, se le olvide pues que está viviendo en la calle, básicamente, o sea, está como en otro mundo, y la gente pues empieza a consumirla, ¿no? Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que son los psicodélicos, ¿no? Porque una cosa es los alucinógenos, que lo que hacen básicamente es como amplificar tus estados internos a nivel emocional, a nivel cognitivo. Y esto lo que hace básicamente es desconectarte de la realidad, o sea, desconectarte más bien de la realidad del sufrimiento, ¿no?, del malestar, ya sea físico, porque te has roto una pierna, ya sea psicológico, porque pues, tienes un trauma, te has tenido problemas con tu familia, estás en una situación dramática, en fin. Entonces, bueno, pues eso genera estas epidemias de consumo muchas veces, desgraciadamente. ¿Por qué crees que esta nueva droga, este nuevo opioide va a calar en España? Pues no es que lo crea, lo que pasa es que lo que está pasando en Europa estamos mucho mejor protegidos del fentanilo de lo que está en Estados Unidos. Porque, primero, en Estados Unidos han tenido esa casuística especial por su sistema sanitario, por cómo lo tiene, que es un sistema sanitario privado, que muchas veces incentiva pues eso, el consumo de fármacos en vez de operarte, por ejemplo, para curarte una cosa, porque es mucho más cara la operación. En cambio, tú puedes estar tomando pastillitas baratísimas toda la vida y el seguro encantado, porque no te tiene que pagar esa pedazo de operación, ¿no? Aquí en España tenemos un sistema público que sí que se puede meter a tratar o intentar tratar los problemas de raíz, como es el caso eso de las cirugías y demás. Y luego tenemos también un sistema mucho más controlado a nivel de lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Aquí no puedes hacer, por ejemplo, publicidad en la tele de drogas o de fármacos que necesitan prescripción, ¿no? Eso está prohibido. En Estados Unidos sí que se puede hacer. Entonces, aquí como que estamos más protegidos de la llegada del fentanilo. Pero sobre todo hay una cosa muy importante ahora mismo en Europa, y es que Europa tradicionalmente, y estos años es lo que más se está notando, tiene muy buen acceso a la heroína. La heroína es el opioide de elección de la gente que busca este tipo de efectos, ¿no? Entonces, una persona normalmente no va a preferir el fentanilo, va a preferir la heroína si la tiene disponible, porque genera mucha más euforia, genera mucho más bienestar y no es tan peligrosa como el fentanilo en cuanto a la dosis letal, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos tenemos ruta directa con un país productor de heroína, que es Afganistán. Y lo que pasa en los últimos años es que los talibanes han impuesto una prohibición al cultivo de la amapola del opio, que es lo que se utiliza para fabricar la heroína. Entonces, en estos últimos años, de pronto hemos visto cómo la producción de morfina y, por tanto, la subsecuente producción de heroína, que se saca la una de los ASE, la una se produce utilizando la otra, ha caído bastante en Afganistán, y esto pues, va a hacer que Europa tenga menos acceso a la heroína, y por ahí puede generarse esa escasez que os digo que siempre
empieza a incentivar la aparición de esos adulterantes peligrosos que al final acaban siendo el problema en sí mismo, ¿no? Como es el caso del fentanilo. Lo que pasa es que el fentanilo, cuando empezó el problema en Estados Unidos, tenía mucho menor control del que tiene ahora a nivel internacional, a nivel legislativo, estaba menos vigilado. Entonces, ahora yo no veo tanto que el fentanilo pueda llegar a ser el problema en Europa. Yo veo más que lo que puede pasar en Europa es que ese nuevo opioide que está apareciendo ahora, una familia de opioides, no es un opioide, que son los nitacenos, que tienen mucho menor control internacional todavía, tengan más facilidad para entrar en Europa como una especie de adulterante si se produce esta escasez de heroína, que todavía está por ver, porque estas cosas cambian cada año, ¿no? Hay años que los talibanes de pronto lo permiten, luego no, o sea, no sabe muy bien qué va a pasar, pero podría pasar. Ahora bien, afortunadamente creo que la situación de partida nunca va a ser tan difícil o tan jodida como la que tenían en Estados Unidos, ¿no? A nivel social, o sea, no tenemos esa problemática social tan enorme que había en Estados Unidos que ha hecho que calen también los opioides y el fentanilo en particular, ¿no? Y luego, pues, también depende mucho de las circunstancias geopolíticas y otras cosas, ¿no? Las drogas, al final, no olvidemos que el fentanilo, por ejemplo, es una sustancia de uso médico diario prácticamente. En todos los hospitales del mundo vas a encontrar uso de fentanilo a diario. Hostia, no lo sabía. Claro, es un opioide muy útil en medicina, es legal su uso médico, lógicamente, pero eso no quita que sea también a la vez una droga ilegal cuando estás fuera de ese contexto de uso en salud, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, a día de hoy en España que tiene dolor crónico, que tiene dolor oncológico, que está en cuidados paliativos, y esas personas normalmente pues están usando fentanilo por prescripción médica, lo venden en piruletas, lo venden en parches, lo venden en pastillas, lo venden en muchos formatos, porque es muy buen analgésico para el dolor importante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una persona que ya está tomando eso es probable que pueda tener luego dificultades para abandonar el consumo, o que pueda, o sea, decir que hay que calibrar muy bien los riesgos y los beneficios en este tipo de situaciones. En el uso médico, de hecho, es lo más importante, hacer un buen calibrado, porque una persona con un dolor crónico fuerte o un dolor en una situación terminal, pues obviamente hay que intentar paliar ese dolor como sea, y si eso implica que la persona tenga que tomar una droga que puede ser peligrosa, pero que va a estar bien controlada, pues por supuesto es una opción que hay que tirar para adelante con ella, ¿no? En cambio, pues estos nuevos opioides que están apareciendo no tienen uso médico autorizado de momento. Son sustancias creadas por el mercado negro, por la industria farmacéutica en investigación hace muchos años, pero que no han llegado, digamos, a tener un uso médico autorizado. Entonces, bueno, pues no tenemos a lo mejor tanto conocimiento acerca de cuáles son sus márgenes de seguridad, su toxicología y tal. En cambio, el fentanilo se conoce bastante bien, porque es una sustancia que lleva muchos años utilizándose en medicina. Has hablado de psicodélicos y es algo que me genera mucha curiosidad. Quiero aprovechar que te tengo aquí para aprender más. Steve Jobs, que yo soy muy fan suyo, dijo que no respetaba a ningún CEO que no hubiera consumido psicodélicos. Y yo la verdad es que nosotros somos CEOs que no... Bueno, consumimos una vez una microdosis de setas, que luego te contaremos, pero nunca... Pues es una droga que igual la barrera de entrada a nivel de miedo es un poco alta por los posibles efectos detonantes de enfermedades mentales, como hemos visto antes en los cannabinoides. Dicho esto, me gustaría saber, porque tú también has dicho que te amplía tu forma de ver el mundo, de sentir. Hemos escuchado que también te ayuda a mejorar tu creatividad. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando tomas una droga? Porque yo lo que tengo entendido es que tu cerebro realmente reduce las partes que está utilizando, no las aumenta, o no sé cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa realmente? Depende del tipo de droga que consumas, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de psicodélicos en particular, lo que se ha visto en los últimos estudios de neuroimagen, o sea, estudiar un poco qué pasa en el cerebro cuando tomas un psicodélico, es que hay una zona del cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que es un poco la que se encarga de canalizar gran parte del tráfico que se produce en el cerebro y mantiene, digamos, una estructura o mantiene un orden determinado que se va construyendo a lo largo de la vida. Es decir, que cuando nacemos, esta región del cerebro no está muy activa, no se encarga, no canaliza bien el tráfico, entonces tenemos como más caos en la cabeza, ¿no? Somos como los niños, bueno, los niños fantasías, tal, como más espontaneidad, momento y tal y cual. Cuando nos vamos haciendo mayores, nuestro cerebro va como ordenándose, digamos, ¿no? Va pasando de un estado de contemplación de lo que nos sucede a un estado de acción, ¿no? Y para pasar ese estado de acción tiene que activar una serie de mecanismos, que es lo que se conoce como la codificación predictiva jerarquizada, que es que vamos creando modelos de cómo funciona el mundo y esos modelos nos permiten predecir el mundo. Es decir, llega un momento que vamos perdiendo un poco lo que es la parte de percibir lo que nos llega por los sentidos y pasamos más a predecir lo que está pasando a nuestro alrededor. Utilizamos poquita información sensorial para constantemente validar nuestros modelos mentales de cómo funciona el mundo,
Por eso la gente como que nos vamos haciendo como más cabezotas cuando hacemos mayores, no es más difícil que cambiemos de opinión, es más difícil que veamos cosas que no entran dentro de nuestras creencias, ¿no? Si tenemos a lo mejor una determinada creencia política, todo lo vamos a ver a través de esas lentes de nuestra creencia política y todo como que nos va a reafirmar esa idea, ¿no? Y el otro, pero no estás viendo esto, es que está clarísimo, ¿no? Cada uno vemos, digamos, al final nuestra propia realidad porque la vamos creando, la vamos prediciendo, ¿no? Todo eso se va sentando en esta red neural por defecto, que se va haciendo cada vez más poderosa. Los psicodélicos lo que hacen es desactivar temporalmente esa red neural por defecto y por tanto desactivan esos modelos superiores que tenemos creados sobre el mundo. Pasamos a un estado, digamos, como más infantil, en el cual pues, podemos observar una realidad que no está tan influida por nuestras creencias de cómo funciona el mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso se dice que amplían tu conciencia porque con los años nuestra conciencia se va haciendo un poco más, no cerrada, pero sí se va, bueno, vamos guiándonos más por eso que hemos aprendido del mundo y tenemos como más dificultad para realmente reaprender las cosas, ¿no? Y eso, pues al final es un problema muchas veces porque si, por ejemplo, mi visión del mundo es que yo no valgo para esto o a mí la gente no me quiere, ese tipo de ideas se van cada vez retroalimentando más y llega un momento que descarto toda la evidencia que me venga del mundo que no concuerde con lo que yo pienso. Si alguien me hace caso, diré, bueno, será una persona interesada porque a mí realmente no me puede creer nadie, ¿no? Entonces, todas esas ideas se van reforzando y hacen muchas veces que la gente entre en situaciones patológicas, ¿no? Es el caso pues, de la depresión, de las adicciones, son modelos de pensamiento muy circulares, muy constantes, muy rumiantes, que no podemos escapar muchas veces. Los psicodélicos son como una especie de botón de reset, ¿no? Rompen ese ciclo y permiten como que durante unas horas tengas como más libertad en ese sentido. Obviamente también viene acompañado pues, de alucinaciones y de cosas que no diríamos que son una visión muy objetiva de la realidad o muy pura de la realidad. Pero lo interesante es que el efecto cognitivo es un efecto de despatronalización de las cosas. O sea, dejas de verlas, o sea, dejas de crear la realidad un poco o dejas de pensar en los patrones que has aprendido del mundo y ves las cosas como con mayor objetividad muchas veces, ¿no? De hecho, se habla de que es como si fuese la primera vez que ves las cosas, ¿no? Es decir, de pronto ves una mesa que siempre pues sabes que sirve para sentarse y poner cosas y de pronto se te ocurre pues que a lo mejor estaría muy bien como de sombrero, ¿no? O sea, son como ideas que cuando tienes ya patrones construidos nunca se te ocurren porque ya has aprendido lo que es una mesa y ya no te sacan de ahí. Pero cuando ves la realidad desde ese punto de vista, de pronto es como si lo estuvieses viendo por primera vez y te vienen ideas que no te habrían venido en ninguno de tus estados de adultez, que a lo mejor te podrían haber venido cuando eras un niño, pero que ya como que las descartaste en su momento, porque dijiste, no, a ver, la mesa sirve para esto, o sea, la mesa no sirve para otra cosa que para esto que la estamos usando, ¿no? Entonces llega un momento como que rompes con esas cosas, con esas ideas locas infantiles y te quedas con lo que al final has ido aprendiendo, ¿no? El psicodélico rompe con ese estado, con esa situación como de modelo construido y te permite, pues durante unas horas, tener una visión pues más novedosa a lo mejor de la realidad y de ti mismo, porque ahí es donde, en mi opinión, está lo interesante a nivel de la salud, ¿no? Que puedes mirarte a ti mismo y ver las cosas con una perspectiva diferente. Es decir, lo que tú siempre habías pensado que era, que es que se te da muy mal, tal, de pronto llega un momento que dices, no, es que a lo mejor es que soy súper autoexigente y me estoy machacando a mí mismo y no me estoy dando cuenta y yo creo que lo hago todo fatal y en realidad es que me estoy exigiendo una cosa que no es razonable. O a lo mejor de pronto aparece ahí, pues que es que resulta que la relación con tu padre, pues era algo que nunca te habías parado a pensar lo que mucho que te quería y tú tenías como o sea, te pone como cosas sobre la mesa que en un estado ordinario de conciencia puede costarte más. No digo que sea imposible, porque sería mentir, pero te puede costar más tiempo o más esfuerzo llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? De hecho, hay muchos terapeutas que hablan de que una sesión de terapia con psicodélicos equivale a años de terapia. Y es cierto que en muchos casos los resultados equivalen a años de terapia, ¿no? Se consigue cambios en unas pocas tardes que se necesitarían muchos años de terapia, digamos, sobria para alcanzarlos, ¿no? Pero bueno, no es por decir en absoluto que estas sustancias te permitan hacer algo que no puedas obtener por otros caminos, ¿no? Pero sí que es verdad que te permiten hacerlo de una forma, pues a lo mejor más rápida o más eficiente o más eficaz que, pues yo que sé, estando, 5 años haciendo meditación, que pues llegar a un estado parecido, pero lógicamente requiere de una preparación y un trabajo que muchas veces una persona que ya está en un estado de malestar psicológico no puede empezar ese camino de trabajo diario de meditación, ¿no? O sea que en ese sentido a mí me parecen herramientas muy útiles y muy interesantes cuando se combinan con un contexto adecuado. Para el uso fuera de lo que es la terapia, que es un poco también lo de Steve Jobs, muchos emprendedores y gente que trabaja, también tienen un montón de utilidad potencial. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando una persona está en una situación que tiene un trastorno, digamos, un estado patológico,
el balance de beneficios y riesgos, o sea, lo que tienes que ganar y lo que tienes que perder es diferente a una persona que está en un estado de salud, ¿no? Porque obviamente una persona que está saludable y que lo que quiere es explorar un poco más su psique y tal, pues si le pasa algo malo, digamos, por este tipo de uso de sustancias, pues podría tener más que perder a lo mejor que una persona que ya está mal y que realmente el no tratarla también es un riesgo. O sea, una persona que esté mal y que no le estés ofreciendo una opción terapéutica puede ser más peligrosa que darle un psicodélico porque su riesgo de suicidio, por ejemplo, por estar mal, es mayor a lo mejor que una persona después de esto. O sea, que hay que calibrar muy bien las cosas. Pero dicho esto, los psicodélicos, afortunadamente, son drogas especiales que tienen muy poco potencial tóxico. O sea, a nivel del cuerpo, por ejemplo, no conocemos la dosis letal en humanos del LSD, no conocemos la dosis letal en humanos de las setas psicodélicas, ojo, no de otras setas, que hay setas muy venenosas por ahí, pero no tenemos, o sea, no sabemos el nivel de toxicidad que tienen porque se han probado dosis muy elevadas y no han producido problemas en el cuerpo. O sea, la gente, pues cuando tiene una dosis muy alta del LSD encima, lo más que le ves son las pupilas dilatadas, pero no le notas prácticamente nada a nivel fisiológico que sea diferente a una persona en un estado ordinario. Es decir, no tiene, por ejemplo, una taquicardia, no tiene una hipertensión que sea peligrosa, o sea, no tiene una situación que sea peligrosa para su vida. Ahora bien, a nivel psicológico, y ahí está el tema, los psicodélicos pueden producirte experiencias difíciles o malos viajes, que es como se llama más coloquialmente, que, bueno, si está bien preparada la persona para la experiencia, si hay un buen control del lugar en el que está, si tiene una persona acompañándole que es profesional del ámbito y tal, no tienen por qué ser tan peligrosas, se pueden gestionar bien y luego incluso pueden ser bastante positivas a la larga. Mucha gente que ha tenido malos viajes reporta al cabo de unos años que han sido de las experiencias que más le han hecho aprender sobre sí mismo y sobre las cosas que le rodean de las que ha tenido en su vida. Pero la parte que realmente sí que es peligrosa y que creo que es la que hay que tener más controlado es el tema ya psiquiátrico. Es decir, hay gente, como pasa con el cannabis, que puede tener una propensión a trastornos psicóticos y que no lo sabe, porque al final estas cosas hay que vivir mucho para empezar a conocerse a uno mismo, ¿no? Y muchas veces los trastornos psicóticos necesitan un nivel de estrés muy elevado para manifestarse. Si tú, por ejemplo, tienes ya, digamos, 30 y pico, más bien 30 y pico, has vivido una vida completa, más o menos, en la que has tenido pues tus rupturas sentimentales, has perdido a alguna persona cercana también, momentos felices, momentos tristes, en tu familia no hay, digamos, un historial de enfermedad psiquiátrica importante, no tienes ningún familiar directo que haya tenido bipolaridad, esquizofrenia, trastornos psicóticos y demás, pues es muy poco probable que tú vayas a tener un tema psicótico por tomar un psicodélico, ¿no? Pero si tú eres una persona con 17 años que todavía está en instituto, que no has tenido tampoco una vida como muy rica de cosas en cuanto a experiencias, ¿no? No has tenido un gran drama, no te ha pasado tal, pues todavía no lo sabes realmente, ¿no? Y eso es lo que pasa con mucha gente que empieza a fumar cannabis, por ejemplo, que empiezan en edades muy tempranas, todavía, primero el cerebro no ha terminado de desarrollarse. De hecho, hasta los 25 aproximadamente no se considera que no está como ya no completa, nunca completamos totalmente el desarrollo, ¿no? Pero como que lo más gordo es hasta los 25 años, ¿no? Entonces, claro, cuando esa gente tan joven empieza a acercar a drogas que tienen algún perfil ligeramente alucinógeno, ya sean los psicodélicos, ya sea el cannabis, pues puede pasar esas sorpresas, ¿no? Cuando la gente ya está más asentada en la vida, ha vivido más experiencia y tal, es menos probable. No quiere decir que sea imposible, pero es menos probable. De hecho, en psicoterapia asistida con psicodélicos se utilizan test de cribado, que son una serie de test para un poco evaluar cuál es el riesgo que tiene la persona de tener este tipo de experiencias y descartarlas, básicamente. O sea, se criba. Es decir, si tú realmente te das una puntuación alta, que es probable que puedas tener algún tipo de experiencia peligrosa, no te van a dejar tomarlos, ¿no? Porque los psicodélicos no son para todo el mundo. O sea, es una cosa también que hay que tener muy clara. Totalmente. Las drogas nunca son para todo el mundo y mucho menos drogas tan poderosas como los psicodélicos. Totalmente. Antón, vamos a preguntas picantes. Tenemos aquí una tradición bueno. en este podcast. Primero de todo, muchísimas gracias, ¿no, Adri, por toda esta sabiduría. Ha sido me gusta mucho, clase magistral. Creo que a los dos nos gusta mucho el enfoque que tienes, porque es desde el conocimiento y desde aportar a la salud pública, como muy bien has dicho, y creemos que es un enfoque muy importante y es el que nosotros tenemos también con nuestra empresa. Así que muchas gracias por tener ese enfoque. Claro. Y aquí en el podcast tenemos una tradición que son las preguntas picantes. Qué miedo. Al final de cada podcast. Son unas preguntas un poquito más complicadas, más personales. Ostras, pues a ver. Y un poquito más complicadas que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Vamos a ello. Te traen el picantito y empezamos. Preguntas picantes.
Épico, estamos listos. Mr. Adri. Vamos allá, Antón. Vale. ¿Preparado? Esto lo puedes dejar. Esto lo puedo dejar, Cómodo. no, El papelito de la clasificación también lo puedes dejar si quieres. Vale. Venga. Y te vamos a preguntar 5 preguntas. Primera pregunta. A ver. Nombra todas las drogas que hayas probado como mínimo una vez. Uf. Probar son bastantes. Adelante, por favor. Todas. Todas. Puedo usar la rueda, más cómodo, yo creo. Sí, claro, adelante, verdad. por favor. Pues he probado de los opioides la morfina y la codeína. Mucha gente la hemos probado médicamente. He probado el cannabis, por supuesto, en hachís, en cogollo y demás. No me sienta nada bien. De los estimulantes, pues he probado muchas de las más habituales. La anfetamina, de hecho la tengo recetada médicamente. Otra cosa es que la tome, que no la tomo tanto. Cocaína la he probado alguna vez. El metilfenidato también lo tengo recetado. La pseudoefedrina en los anticongestivos. La cafeína, por supuesto. El modafinilo alguna vez lo he probado. La nicotina también en parches. De los empatógenos, la MDMA me parece una sustancia muy interesante a nivel emocional y de hecho probablemente la van a legalizar para la psicoterapia en trauma psicológico. De las psicodélicas, pues LSD, psilocibina, que son las setas alucinógenas, las normales. El DMT también, mescalina también. De las disociativas, la ketamina, el óxido nitroso, por supuesto, el gas de la risa. No sé si hay alguna más. De las depresoras, pues el alcohol, las benzodiazepinas, el alprazolam, el diazepam, el lorazepam, el GHB, conocido como éxtasis líquido. Lo producimos también a nivel cerebral todos. Lo hemos probado sin querer todos. Y bueno, básicamente esas son las más importantes. Es que tampoco me acuerdo ahora mismo de todas las... No, no te preocupes, pero, lo has hecho genial. Pero sí, de las perfectísimo. básicas. Digamos. Perfectísimamente respondido. Las básicas. Las Pero básicas. bueno, Un punto para ti. experimentalmente, para saber de lo que hablo, me gusta haberlo probado al menos. Si pudieras ser presidente durante un día o una semana o un tiempo y pudieras legalizar una droga, ¿cuál sería? Si legalizar es regular en el sentido controlado de la palabra, es decir, no que esté en supermercados, me parecería muy interesante probar a regular un psicodélico, sobre todo para ver si a nivel social tenemos una mejoría o no. Por ejemplo, el uso médico, el uso terapéutico de la sustancia, si realmente vemos alguna mejoría en algunas variables de salud pública, pues tipo indicadores como, por ejemplo, el bienestar de las personas con la vida o ese tipo de cosas, ¿no? Me parecería interesante como experimento y fundamentalmente para ver si hay una mejoría a nivel de salud pública. Vale. Ok, siguiente pregunta. Si te obligaran a probar una droga que nunca has probado, ¿cuál elegirías? Pues esa pregunta es súper difícil. Una que no haya probado y que me parezca interesante. Es la última droga que te dejan probar, no valen las que has tomado. ¿Cuál sería? Pues, por ejemplo, me gustaría probar algún psicodélico nuevo que no haya probado nunca, por ver un poco la diferencia y, no sé, pues a lo mejor alguna cosa así como exótica, ¿no? Psicodélico exótico. Es que hay muchos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, es que al final casi todos los que se me ocurren... El yopo, por ejemplo, que es unas semillas machacadas que contienen 5-metoximetiltriptamina y otros psicodélicos y mezclados, y eso no sé, nunca lo he probado. Ok. Si pudieras cenar con cualquier persona que exista o haya existido, viva o muerta, ¿quién sería? Me encantaría conocer pues mira, o Albert Hoffman, por ejemplo, o a Alexander Sasashulgin, que son dos grandísimos científicos que avanzaron mucho el campo de la investigación psicofarmacológica, pero ya no están entre nosotros desde hace tiempo. Última pregunta, Antón, y harás un pleno si respondes esta. Si pudieras ver
el historial de consumo de drogas de cualquier político, Ostras. ¿a quién elegirías? Pues... Joder, qué preguntas. Qué preguntas. Puedes beber, Antón, ¿eh? Pues lo habéis currado, ¿eh? Ahora es un 4 de 5, pero no pasa nada. No, pero sí, estoy viendo a ver qué me parecería más interesante. Pues me gustaría ver qué ha tomado Rufián. Le veo a un tío que no se sabe muy bien si sabe mucho o no sabe mucho, pero sería curioso. Porque todos los demás me parecen súper aburridos lo que puedan haber tomado, ¿no? Pedro Sánchez no tal, el PP que no me acuerdo. Feijóo, no sé, me parece que no creo que tengan nada interesante que contar al respecto. Pablo Iglesias. Pablo... Había una foto de Pablo Iglesias. Hombre, yo creo que Iglesias habrá tomado muchas cosas, ¿no? Pero de la política catalana, por ejemplo, ahí ya me pierdo más. Porque ya no sé realmente... No sé, o sea, estoy más perdido en ese sentido. A lo mejor porque soy de Madrid no lo veo tan predecible, pero bueno, sería interesante. Nos quedamos con Rufián, ya está. Perfecto. Ahora tienes la oportunidad de hacernos una pregunta picante a nosotros, la que quieras. Pues os voy a devolver una de las que me habéis hecho. ¿Qué drogas habéis probado? Venga. Empiezo yo, que iremos rápido. Yo no he probado nunca ninguna droga. ¿El alcohol? El alcohol, la cafeína. Sí. El alcohol, sí. Droga, lo que la gente quiere escuchar, ¿sabes? Ilegal, lo que la gente quiere escuchar. Lo que sí que probamos una vez, más que nada porque me atraen cero, de verdad. Sí. Y también tengo un poco personalidad adictiva y me da miedo. Si me engancho a alguna droga, la tienen que traer en camiones, ¿sabes? Por lo tanto, prefiero no tentarme, pero tengo suerte que no me llama la atención 0. Y lo que sí que hemos... Vale. Y lo que sí que probamos con Alex es la psilocibina. Silocibina. No, las lo setas. probaste tú, que yo me he tomado un chupito. Lo probaste tú, que yo me he tomado un chupito. Los dos. Pero microdosis. Una microdosis, vale. Sí, Las microdosis, sí. En teoría, no llegan a hacer un efecto cognitivo. Para mí fue un notorio. placebo total, o sea, yo no notaba nada. Claro. Estábamos con más gente y aquí les fliparon y se sentían más inteligentes y tal. Pero al menos yo, no sé si Alex, que no la tomó, sintió algo, pero... En mi caso es muy difícil que me sienta más inteligente. Bueno, en los estudios con microdosis se encuentran que la gente se siente más inteligente, pero luego cuando hacen pruebas no está tan claro que lo sean, ¿no? Es decir, al final hay mucho placebo, pero bueno, está por ver, ¿eh? Que todavía hay mucha investigación por hacer concretamente en esa práctica de consumo. Antón, ha sido un placer enorme. Gracias por esta masterclass. Esperemos que la gente entienda que lo que hemos hecho es a nivel informativo y que creemos que la información, como siempre, es poder. Por supuesto. Gracias, Antón. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y nada, animar a todo el mundo que siga Drogopedia, que se Pensaba coma que iba a decir otra vuestras cosa. barritas que están muy buenas. Y, Eso es. y nada, que ha sido un placer. Y al final eso, que todo lo que hemos hablado aquí, al final, para mí por lo menos la prioridad siempre es ir hacia un mundo mejor y sobre todo un mundo más saludable, o sea, más seguro en todos los ámbitos. Y que la gente que consume drogas, que la ha habido siempre, la hay y la habrá siempre, pues que cuanta más información tenga, pues probablemente ese consumo será más seguro, y eso es un poco lo que la evidencia nos demuestra, y pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias, Antón.